especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardarnos el juramento que juró a vuestro padre, y ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoced pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y las misericordias a los que le aman, y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guardad por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumpláis. Amén. Esa es la palabra hermosa, hermano. Amén. Vemos qué palabras tan maravillosas. Amén. Hermanos, vemos de que yo escuché bien lo que estaba leyendo mi hermano Ricardo, hermano del Salmo 119. Hermano, una palabra muy maravillosa. Y viene y habla siempre de guardar los mandamientos, de deleitarse en los caminos del Señor. Porque el pueblo de Israel, hermano, dice, hermano, que era un pueblo significante para los demás pueblos. Porque era un pueblo pequeño, dice, hermano. Pero dice, pero ¿por qué, hermano, a este pueblo tan pequeño pueblo, las demás naciones, cuando oía decir de ese pueblo, dice que las demás naciones temblaban cuando oían decir, hermanos? Dice que cuando ellos, hermanos, se opusieron para que no pasase, hermanos, dice que los gabaonitas, hermanos, y los madianitas, los que no quisieron dejar pasar al pueblo de Israel, dice, hermano, de que ellos dijeron, este pueblo es un pueblo poderoso, es un pueblo fuerte, que entonces ellos dice que usaron una estrategia, y dice que ellos tomaron panes mojosos y tomaron zapatos viejos, y dice que salgamos a encontrar a este pueblo. Y digamos, dijo, de que venimos de lejanas tierras. ¿Y por qué, hermano? Era porque ellos tenían temor. Pero como este pueblo también tenía mandamiento con Dios, de que si hacía jurar a los que, hermanos, los que juraban ellos, habían jurado de que ellos les iban a perdonar la vida. Entonces, pero como ellos les dijeron, ahora nosotros hemos descubierto de que ustedes, le dice, nos han engañado, viven alrededor, y entonces a nosotros nos deciste de que venían de lejanas tierras. Entonces, ¿por qué? Porque ellos sabían, hermano, las grandes cosas que había hecho Dios, hermano, la mano de Jehová con el pueblo de Israel. Este pueblo dice, hermano, de que estaba esclavizado en Egipto. Pero dice, hermano, ¿por qué siendo tan pequeño? Pero de ahí dice que nació un legislador, que este es Jesús de Nazaret. Al pueblo de Israel, hermano, porque habiendo tantas naciones más grandes, pero no ha nacido el Mesías en otra nación tan grande, pero sino que al pueblo de Israel. Amén. Porque dice que a ellos les amó, a ellos era la promesa, porque la promesa fue dada a nuestro padre Abraham. Y como Dios dice que, hermano, que Él no retarda sus promesas, Él cumple las promesas, hermano, porque como juró a nuestros padres, nosotros hemos alcanzado esa misericordia. ¿Por qué estamos dentro del Evangelio? Es porque las promesas de nuestros antepasados, de nuestros padres, los profetas, los antiguos, hermanos, ellos guardaron los mandamientos de Jehová y ha prometido darnos a nosotros, hermanos, los que creigamos en su santo y bendito nombre. Porque dice, hermano, dice, no por ser vosotros más poderosos o más fuertes que otro pueblo los ha escogido Jehová, sino por el juramento, por el pacto que hizo a nuestros padres, porque dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su palabra es la verdad, porque dice que vino Dios los cielos y la tierra, pero dice que habiendo Dios no hallando por qué jurar, dice que hizo juramento por sí mismo.
Hermano, ¿por qué Dios hizo juramento por sí mismo? Porque su palabra no podía ser revocada. Su palabra tendría que tener su debido cumplimiento. Amén, amén, y entonces dijo que pues, no hay, entonces por eso cuando dice que hermano mandó a un profeta, dice que hermanos, Balaam dice hermanos, dice que Balac le dijo, anda a maldecirme a ese pueblo. Pero dice que, hermano, dice que le prometió muchos presentes para que le fuera a maldecir al pueblo de Israel. Pero dice que cuando Balaam llegó y se subió a las colinas de los montes para observar así a lo bajo, dice, al pueblo de Israel, dice que según él en su mente llevaba intento de maldecirle. Pero cuando vio la gloria y la hermosura del pueblo de Israel, dice que en vez de maldecirle, lo bendijo. Entonces le dijo Balac, yo no te he mandado, le dice, a que bendijera a este pueblo, sino que lo maldiciere. Porque como Balaam era un profeta, y entonces él pensó de que cuando que le diera presente, lo iba a maldecir. Pero él no pudo maldecir al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque este pueblo, lo que Dios ha bendecido, no lo puede maldecir el hombre. Y la maldición que le diere, se tornará en bendición. Entonces, por eso así le dijo, bendito serán los que te bendicieren, le dijo Abraham, y malditos los que te aborrecieren. Hermano, ¿por qué? Porque tomaron en poco la palabra de Abraham. Abraham dice que era un hombre que caminaba, hermano, dice, dirigido por Dios. Que cuando Dios le dijo, salí de tu tierra y de tu parentela. Abraham dice que este hombre, este varón, hermanos, movido, hermanos, por la promesa, por la misericordia. Pero dice en el libro de los Hebreos, dice de que ellos no alcanzaron la promesa. Dice. Pero conforme a la fe murieron todos, arrodillándose, postrándose y mirándola de lejos, a la distancia. Pero esos hombres murieron con esa fe. Todos los patriarcas, dice hermano, porque si nosotros empezamos a hablar de todos ellos, dice que tiempo los haría falta. Hablando de Jefté, de Sansón, de David y hermanos, de todos ellos. Y dice hermano de que ellos no murieron. Pero el Señor les dice, bienaventurados vosotros, les dijo a sus discípulos, que me veis, pero más bienaventurados aquellos que sin ver han de creer, sino por la fe. Hermano, porque imagínense, porque lo que se ve, hermano, lo que se ve es, hermano, nosotros le creemos, pero movido por la fe, porque dice que movido por la fe, Abraham dice, hermano, de que salió de las tierras de los caldeos, donde hermano vivía de su parentela. Pero él, hermano, si Dios nos dice a nosotros, salí de tu lugar, si usted es una persona adinerada, una persona que tiene sus bienes y dice, déjalo todo, no lo quiere dejar. Pero a Abraham no le importó. Abraham escuchó la palabra de Dios y dice, hermanos, que un día dice que una noche Jehová le dice a Abraham, sal y contempla las estrellas, mira hacia los cielos. Abraham dice que contempla los cielos y ve las numerosas estrellas y le dice Jehová a Abraham, ahora cuenta las estrellas y dice que Abraham cuéntalas, y dice que Abraham no ha podido contar las estrellas, así será tu descendencia. Abraham a un hombre, hermanos, pero dice, a un hombre tan viejo como yo le van a nacer hijos, dice hermano, él aún dentro de sí como que dice, ya el tiempo ya es pasado, ya no hay esperanza, ya mi esposa, mi Sara, ya no puede dar a luz. Pero ese hombre, hermano, confió y creyó en la palabra de Dios, amén, hermano. Pero Sara, cuando llegaron los ángeles, también dijo Sara, no, dijo, ¿cómo va a ser? Dijo Sara, se sonrió la anciana y dijo, no, ¿cómo es posible de que a una viejecita como yo le van a nacer hijos? Ya no puedo. Entonces, pero dice que los ángeles le dicen, Sara, tú te has reído. Sara dijo, yo me sonreí, mis señores míos, porque a los ángeles no les podía mentir. Entonces, por tanto te has reído, le dice, tu descendencia serán como las arenas de la mar, le dice. Imagínense, entonces se multiplicaron más que las estrellas. Entonces, ¿por qué? Y será, en otras palabras, le dice, será como el polvo de la tierra. En otras palabras dice, hermano, y príncipes saldrán de tus lomos.
¿Cómo que de los lomos de esa viejita y ese anciano iban a salir príncipes? Y nosotros empezamos a leer las escrituras, de ahí vienen los reyes, de ahí vienen, hermanos, los grandes gobernantes, hermanos, en el pueblo de Israel. Hermanos, de allí salió Salomón, de ahí salió David, de allí salió el primer rey Saúl, estimados hermanos. Amén, y de todos los reyes empezaron a salirse los jueces, todo el libro de los jueces, hermanos. Y encontramos, hermanos, de que de allí salen todos, hermanos, los patriarcas, de allí salen los sacerdotes, hermanos, y de manera de que de tus lomos, le dice, saldrán príncipes, saldrán de tus lomos. Hermano, cuando vemos los príncipes, los generales, como los que tenía el rey David, dice que tenía a Abner, que era un general, y dice que tenía a Joab, otro general, que era del general de David, estimados hermanos. Y vemos qué hermosa es la palabra del Señor. Amén, amén, sí, Señor. Cuando, hermano, nosotros empezamos a ver, pero dice David, como hermano, cuando la palabra del Señor, hermano, llega a nosotros y nosotros nos sentimos como que nosotros somos insuficientes para poder servir al Señor. Porque a la presencia del Señor así somos nosotros, hermano. No, llegamos a un momento que decimos, pero si yo no soy débil, yo no puedo llevar este ministerio, yo no puedo trabajar con este pueblo. Moisés así dijo también. Moisés dijo, siendo yo un hombre, le dice, un hombre en este pueblo no me va a entender, el faraón no me va a escuchar lo que yo diga. Este hombre, le dice, es un rey y quizás, y como había salido huyendo de Egipto, dijo, este hombre cuando oiga mi palabra me va a matar. Y este hombre se llenó de temor y de miedo, pero le dice, yo estaré contigo, le dice. Y yo entonces, de este hombre yo soy, le dice, un hombre que soy tartamudo para hablar. Pero él le dice, no, te daré a tu hermano Araón, te servirá como boca, y tú le dirás y Jehová te dirá lo que tienes que hacer. Amén. Pero dice, ¿cómo llegaremos nosotros a Egipto con nuestro hermano? Porque aún había salido huyendo, porque tenía temor de Jehová, y no le gustó de que Faraón tuviese oprimido a los hijos de Israel, estimados hermanos. Pero como la promesa había sido dada a Abraham, no importó que estuviera esclavizado en Egipto. Allí se cumplió la promesa de Dios. Yo me manifestaré a Faraón, le dijo Dios a Moisés, y Jehová así lo hizo. ¿Por qué, hermano? Dios hizo grandes milagros en entre medio de Egipto. Pero dice, hermano, de que Faraón dijo, no, yo no puedo dejar ir a este pueblo, porque lo tenía esclavizado. Bueno, y sería que con Dios, Faraón pensó de que lo que hablaba Moisés y lo que hablaba Faraón era cosa de ellos, pero este hombre dice que se había endurecido su corazón. Pero dice que cuando empezó a ver, dice hermano, de que toda la primogenitura se había muerto, hermano, vino una mortandad, dice que se murieron todos los primogénitos, el primogénito que había en el pueblo de Israel se murió. La primera vaca que usted tenía, esa se moría. El primer asno, el primer caballo que tenía se moría. El primer hijo que había en una casa, ese se moría. Y cuando vio todo, en toda casa había un muerto. Entonces dijo Faraón, ahora sí es verdad de que el Dios de los hebreos es un Dios poderoso. Y empezó, hermanos, a haber luto y llanto en todo Egipto. Entonces, hermanos, ¿cómo era? Allí se estaba manifestando el poder de Dios. Hermano Dios, pero Faraón con todo eso tampoco, hermano, pero dice que le envió plagas de rana, dice hermano. Dice que allí, ¿por qué? Por amor a su pueblo. Dice que en el plato donde iba a comer el rey, allí saltaban las ranas, hermano. ¿Por qué? Porque Dios estaba manifestando. Y dice, hermano, también se murieron los peces del mar, y dice de los ríos, y dice que también apestaban, y todo eso a Faraón le fue incomodando. Y de modo que este hombre se halló, hermano, en un aprieto tan grande que dijo, no me queda otra alternativa que este pueblo se vaya a celebrar el culto a Jehová al desierto, imaginen. Allá iba a ir el pueblo de Israel a salir al desierto. Hay una palabra que dice, ¿qué saliste a ver al desierto? A una caña sacudida por el viento. Hermano, ¿por qué? Porque no se apagará el pábilo que humeja, dice, estimados hermanos. Porque dice, hermano, porque ni la caña cascada no quebrará. La caña cascada no quebrará, ni se apagará el pábilo que humea hasta que Jehová saque en victoria su juicio. Hermano, porque su palabra se tendría que cumplir, hermano. Entonces, cuando nosotros, hermano, hablamos del pueblo de Israel, decimos un pueblo tan poderoso, un pueblo heredado de la promesa. Hermano, en una ocasión a mí el Señor me revelaba un sueño. Y un canto que yo escuchaba y que decía, estando con los judíos nuestra guerra será vencida.
¿Sabe por qué? Estando con los judíos, nuestra guerra será vencida. Era un canto que entonábamos, hermano, ese era un sueño. Y entonces yo decía, pero si yo no soy judío, y cantaba ese canto a voz alta, yo lo cantaba, estando con los judíos, nuestra guerra será vencida. ¿Y por qué digo yo, será esto? Porque ¿sabes qué? Porque la palabra del Señor, dijo el apóstol Pablo, es para el griego, para el judío primeramente, al griego, para los que están lejos, para los que están cercanos y para cuantos Dios llamare. Porque dice, ¿habrá hecho Dios acepción de personas? En ninguna manera, dice, que Dios no hace acepción de personas. Como ve al grande, hermano, ahora nosotros somos contados como un pueblo judío. Nosotros tenemos la promesa de un pueblo judío. Aunque no seamos judíos, pero somos contados con esa promesa. ¿Sabe por qué? Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque del linaje de David, del pueblo de Israel, fue el que vino a dar la sangre preciosa por nosotros. Amén, amén. Y con esa sangre los vino a comprar a nosotros. Y por eso dice, vosotros que no eres tiempo. El apóstol Pedro dice, si vosotros que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, ahora sois pueblo santo, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado a su luz admirable. De manera que es maravilloso, hermano, cuando nosotros hablamos de la grandeza del Señor. Aleluya. Yo me gozo, estimados hermanos, porque quiero decirles, Dios bendiga a mi pastor, hermanos, hermanos que no solamente, hermanos, me evangelizó, sino que también me ha dado privilegio de que yo hable de la palabra del Señor. Y para la gloria del Señor le quiero decir de que hay frutos, hermanos. Porque yo, tal vez, hermano, es muy poco que digo yo, somos escasos para servir al Señor, pero en el momento que yo decido y cuando me dan orden, yo lo hago de todo corazón, sinceramente, no importando quién sea, estimados hermanos. Ni voy a abrir mi boca para herir a los hermanos o los amigos, sino para edificación a la obra del Señor. Para que ellos vengan al arrepentimiento, porque nosotros consideremos de dónde el Señor nos ha levantado. Amén. Hermano, no porque usted, hermano, tenga un privilegio, se crea superior a los demás. Hermano, sino que nosotros vamos a pedirle la dirección al Señor. Señor, úsame cuando yo abra mi boca, que no sea yo que hable tu Espíritu Santo en mí para los que estamos oyendo, o cuando hable mi hermano. Por eso es la oración. Cuando nosotros entramos a este lugar, cuando salimos de nuestros hogares, oramos al Señor. Cuando venimos aquí, nuestros hermanos han orado, que sea el Espíritu Santo que administre a nuestros hermanos el momento de alabanza, a los que nos oyen, aleluya. Yo quiero dirigirme, si es hermana o es amiga, a la muchacha que está con nosotros. ¿Es hermana o es amiga? En el nombre del Señor. Si nos visita por primera vez o ya ha estado con nosotros. Ya estaba acá, pero... Aleluya. Pues bueno, no desearía de su corazón aceptar al Señor, amistarse con el Señor, porque el Señor dice, nadie viene a mí si mi Padre no le trajera. Si el Señor la ha traído aquí, será con un objetivo importante, o tal vez el Señor quiere de que usted se amiste con Él, porque dijo el Señor, dice que el Señor dijo, cuando Él estaba en Jerusalén, dice que se le desapareció a sus padres, o dice por 3 días, dice que aquí, dice que le dijo, mira Señor, dice que le dice, aquí tu madre y tus hermanos te buscan. Y el Señor les dijo, ¿y quiénes son mis hermanos? ¿Y quién es mi Padre? Aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, no quisiera usted participar de esa familia, hermandarse con el Señor, porque nosotros somos nuestros hermanos. Los que estamos en Cristo somos los hermanos de Jesús. Porque dice, ¿por qué me decís Señor, Señor? Dice, me decís Señor y no sigue mis caminos. Entonces, ¿por qué me decís, dice, que yo soy un rey y no obedeces? Entonces, pero si nosotros o estamos en este lugar y Dios le ha permitido a usted estar en este lugar, es porque el Señor tiene misericordia. Porque sabemos de que en tiempo aceptable, dice, en tiempo de salud te he socorrido y en tiempo aceptable te he llamado. Es aquel día de salud, es aquel día de salvación. Es el día en que usted pueda aceptar al Señor, o si alguna vez ya caminó en los caminos del Señor, usted se puede reconciliar con el Señor. ¿Lo desea hacer? Bueno, en la iglesia, yo soy católica. Ajá. Y en la iglesia hicimos algo así, aceptar a Dios como
personal de uno, un retiro, y sí, ya lo acepté. Bueno. Sí, pero yo no le voy a contradecir del Evangelio, porque nosotros venimos de una religión católica, de ahí nosotros hemos llegado al Evangelio, pero el Evangelio, tal vez hay muchas maneras de que dice, yo también yo sirvo a Dios, pero dice que nosotros sirvamos a Dios de una manera que le aliene, porque de que nosotros nos congregamos, de que nosotros sabemos nosotros de que nosotros no le vamos a confesar pecados a nadie, solamente hay un Padre, porque Padre solo es Dios, porque aquí el pastor no le va a confesar ni yo ni nada, porque el Señor dice que salgamos porque sabemos de que también cuando nosotros, en la católica es una religión que nuestros padres nos inculcan a nosotros, pero ellos nos llevan, nos bautizan cuando nosotros somos niños, cosas que nosotros no nos damos ni cuenta ni sabemos, no nos damos cuenta, pero el Señor dice que Él llama, pero si usted quiere aceptar al Señor, yo le invito, para que usted sea una evangélica en el camino del Señor. Porque la Biblia dice que las religiones no salvan. Quien salva es el Señor Jesús. Porque religiones hay muchas. Pero la religión pura es la que el Señor quiere que nosotros hagamos, dice. Que nosotros nos humillemos delante de Dios. Porque dice que el que confesare con su boca, dice, que Jesús es nuestro Salvador, será salvo. Entonces, porque dice, si hoy oyeren mi voz, no endurezca vuestro corazón. Porque si alguien abriera la puerta de su corazón, dice, entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Entonces, imagínense qué hermoso privilegio que nos da el Señor. ¿Cuánta gente no desea cenar con el presidente, con alguien de los congresistas, con una persona ya de alto rango? Usted ya quiere estar participante y se siente orgulloso. Hay mucha gente que con solo que salga por la televisión ya se siente famoso. Pero nosotros lo que deseamos es un día escalar las moradas celestiales. Amén, aleluya. Entonces yo le digo que si usted quiere aceptar al Señor, mi responsabilidad y dentro de mí a lo que Dios nos ha mandado es hacer el llamamiento. ¿Qué acepte al Señor? ¿Lo desea hacer? Voy a estar viniendo, Señor. Gracias, muchas gracias. Qué bueno, es bueno que nos siga visitando y que escuchen la palabra del Señor, porque dice que la palabra del Señor es que los hace sabios a nosotros. Dice que por el oír viene la fe y por la fe el convertirse al Señor. Amén, de manera que le agradezco su tiempo, le agradezco su respuesta muy amable y de manera que usted está invitada para que pueda estar acá con nosotros, oyendo la palabra del Señor. Pues hermano, Dios bendiga a nuestra amiga. Que está con nosotros, es una bendición tenerla a ella, porque está siendo participante de la palabra del Señor, porque a eso nos mandó el Señor. Dice que el Señor les dijo, y predicad el evangelio a toda criatura, al que creyere y fuere bautizado y perseverar hasta el fin, será salvo. Oiga bien cómo dice la palabra, el que creyere, primero es creer en el evangelio. No es al revés, no es bautizarse primero, primero hay que creer, porque dice que cuando el profeta Elías iba, dice hermano, dice que Felipe iba en el carruaje, dice que iba un hombre leyendo un mensaje en el carruaje, y dice que, y tú entiendes lo que lees, dice que no lo entiendo, ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo declare? Entonces Felipe subió y empezó a hablarle del carruaje y de qué se hablaba, entonces le empezó a decir de qué se trataba, hermano, porque también dice que cuando Juan predicaba en el desierto, dice que le decía, ¿eres tú el que habías de venir, el que esperamos el Mesías o es otro? Juan les dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad su senda. Entonces dice que ya cuando venía Jesús, dice que los discípulos de Juan dice que le dijo, y preguntad, y dice que si es el Cristo el que esperamos o esperaremos a otro. Entonces los discípulos de Juan dice que regresaron a Juan y le dijeron, entonces le dijeron los discípulos a Jesús, dile a Juan, le dijo, que los muertos son resucitados. Dile a Juan, le dijo, que los ciegos ven.
di a Juan que a los pobres les he anunciado el evangelio del reino. Entonces no les dijo, anda a decirle que yo soy. Andad de Juan y dile las cosas que habéis oído y que habéis visto. Cuando Juan escuchó esa respuesta, dijo, Juan es el Mesías verdadero que viene. Él, hermano, porque como era obra del Espíritu Santo, como Jesús es obra del Espíritu Santo, dice que también, hermano, dice que Juan, hermanos, también dice que fue un hombre, de que su madre lo dio, hermano, ya en la vejez también, dice, hermano, Elizabeth, dice, hermano, de que dio a la vejez, dio a este muchacho, a este hombre que se llamó Juan el Bautista, dice que ya lo tuvo en la vejez. Y este fue un hombre, hermano, de que dice que dice que no comía, sino que su comida era langosta y miel silvestre, pero dice que ellos dijeron, el Señor dijo, que Dios dijo en su palabra, les envié a Juan que no comía ni bebía, sino que su comida era langosta y miel silvestre y se mantenía en el desierto. Ellos dijeron, este hombre demonios tiene. Ahora dijo, les voy a enviar a mi hijo amado, tal vez a él tenga respeto. Pero dijeron, no, este hombre es un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de los publicanos y de los fariseos es él. Matemos, le dijeron. Y le dieron muerte y muerte de cruz. Entonces, de manera que Dios, la humanidad, hermanos, en ningún momento Dios salió bien con la humanidad, sino que el hombre fue depravadamente aún matando hasta el autor de nuestras vidas. Dice que, por eso dice que Juan, y dice que cuando hablaban en Jerusalén, dice que les dolía la palabra que les decía a los escribas y a los fariseos, porque Dios los envió un Salvador, les dijo, para que todo el que no creyere fuere salvo. Pero ustedes les dicen, y todos ustedes les dicen, los sacerdotes y los maestros de la ley le dieron muerte y muerte de cruz. Nosotros hablamos de Jesús, a quien ustedes crucificaron dándole muerte en un madero. Dice que aquellos hombres quedaron compungidos en su corazón y dijeron, varones hermanos, ¿y ahora qué haremos? Les dice, arrepiéntese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y serán salvos tú y tu casa, dice, hermanos. Vemos qué maravilloso, hermanos, cuando nosotros, aleluya, oímos la palabra del Señor, cuando el mensaje del Señor llega a nosotros, nosotros nos gozamos. Dios bendiga a los hermanos que nos escuchan por las páginas, hermanos, por internet, que nos están escuchando, sea en El Salvador, sea aquí en Estados Unidos, a donde quiera que nos escuchan. A Javier, como dijo mi hermano, a Javier Maldonado, que Dios le bendiga, es parte de mi familia. Hermano, es hijo de mi prima, mi hermano Eloisa. Y hermano, que Dios bendiga a esa familia, a donde quiera que esté, ya que vemos de que, hermanos, como Dios lo ha librado de la muerte, hermano, y Dios manifiesta su poder, hermano, en medio de la dificultad, en medio del ventarrón. Ahí la mano del Señor está y nos saca hacia adelante. De manera que es maravilloso cuando nosotros glorificamos al Señor, cuando nosotros confiamos en Él. No importa, hermano, en que andemos entre medio del fracaso, ahí está la mano del Señor con nosotros. Allí Dios se manifiesta, ahí Dios saca su mano y los levanta. Paso que nosotros no podamos dar, el Señor dice, encomienda a Jehová tu camino y espera en Él y Él hará de ti. Cuando nosotros, a donde quiera que, por eso el cristiano no solo se va a levantar y va a agarrar camino, no, el cristiano tiene que doblar la rodilla. Señor, guárdame, permíteme llegar a ese lugar donde yo quiero ir a predicar. Permíteme, Señor, que yo llegue en un buen estado para yo anunciar de tu palabra. Yo quiero ocuparme de esto. Y el Señor lo hace. El Señor, lo que nosotros pidiéramos, dice, creyendo en su nombre, dice, lo recibiremos. Porque yo me voy a mi Padre, les dijo, y no los dejaré huérfanos. Les enviaré un consolador que los guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Cuál es el consolador? Es el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué dice? Hay mucha gente que dice, ¿y esos creyentes por qué tiemblan? Porque sentimos la promesa del Señor. Porque hay un espíritu que se mueve dentro de nosotros. Aleluya. Hay un alma que existe en medio del cuerpo de nosotros. Y esa se alimenta por la palabra del Señor. Y esa siente, hermano, usted no ve que usted se le eriza el pelo. Usted siente, cuando usted siente miedo, cuando viene el temor, usted siente que algo le pasa. Si usted lee en el libro de Job, dice, y pasó al frente de mí y el pelo se me erizó. ¿Por qué? Porque sabía, hermano, de que Dios es espíritu. Y dice que y los que andan en espíritu andan con Dios, estimados hermanos. Entonces dice, hermano, porque vemos que Dios, hermano, como ha hecho grandes maravillas a este pueblo, hermano, siendo tan pequeño, hermano. Este pueblo dice que llevó grandes victorias, grandes guerras.
dice que por amor a ellos, dice que a 7 naciones más poderosas que ellos, dice que les ha vencido. Y le ha dado las posesiones a las tierras de Canaán, dice hermano, a los amorreos, a los cananeos, a los saduceos y a los heveos y a toda esta gente. Dice que allí eran gente donde vivían gigantes, hombres de 12 dedos, dice, estimados hermanos, de 24 dedos, hermanos. Dice que a esos hombres, hermanos, dice que eran gigantes, hermanos, del linaje de los que, hermanos, el rey David venció a Goliat. De esa gente era. Pero ¿cómo que estos iban a pelear? Este pueblo siendo tan pequeño, como le dijo Goliat a David. Él le dice, ¿y por qué viene, como quien dice, este niño que viene a hacer conmigo? Pero David dijo, yo voy en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, en ese nombre yo voy, dijo. Y yo, le dice, en la casa de mi padre, en la montaña, allá cuidaba las ovejas. Si venía un oso o venía un león, yo iba atrás de él y lo despedazaba, dijo. Y así haré con este incircunciso que tiene en oprobio y en temor al pueblo de Israel, dijo, hermano. ¿Sabe por qué? Sintió el vivo celo de Jehová David, de que ese hombre se paseaba, dice el gran paladín, se paseaba frente de la batalla, frente de los escuadrones del pueblo de Israel, y dice que David sintió un celo de Jehová y dijo, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué este hombre está discriminando y desafiando y menospreciando y blasfemando al nombre de nuestro Dios? Y dice que ese hombre se llenó del poder y del Espíritu Santo y dijo, ¿qué se le darán al que desafiara a este hombre? Le dijeron sus hermanos, tú no puedes ir a pelear con ese. Le dijeron sus hermanos mayores le dijeron, ¿con quién has dejado las pocas ovejas que nuestro padre tiene allá en la montaña? ¿Con quién has dejado? Le dice, ese hombre es un gigante, ese hombre ha tenido 7 victorias, tú no puedes ir a pelear con él. Porque traiba coraza de hierro, traiba almete, él traiba jabalina, dice hermano, y dice que traiba una corona, y dice que traiba una espada también. Pero más David dice que iba con una onda y un bolsecito de piedras era que llevaba el Hijo de Dios, aleluya. Lo tenía insignificante, como dice la palabra. Tú eres un pueblo significante, que no parecíamos nada, porque de la nada Dios los ha levantado, hermano. ¿Y para qué, hermano? Dice que de la boca de los niños y de los que maman ha fundado Dios la fortaleza para hacer callar al enemigo y al vengativo, hermano. Aquel que discrimina, hermano, a la obra del Señor, hermano. Entonces, pero Dios levanta, hermano, levanta un legislador, estimados hermanos. Y entonces dijo David, ¿y qué le darán? Dice que lo primero, dijo, será vestido con la ropa del rey. Y este hombre también le dice, se le dará la hija del rey. Pero David, después de que David ha vencido a Goliat, David no ha pedido esto. David se ha ido de regreso nuevamente a cuidar las ovejas de su padre. David significaba que David era un buen pastor. Él no dijo, porque me van a dar esta hembra, yo voy a descuidar de las ovejas que tiene mi padre. Nuevamente se fue. Después de eso dijo, ¿de dónde es aquel varón? Entonces le dijeron, los criados le dijeron a Saúl, este hombre, le dijo, es hijo de Isaí, tu siervo. Aleluya. Entonces, hermanos, vemos con qué humildad, hermano, este varón ha podido vencer el oprobio del pueblo de Israel. Dijeron, entonces dice que todas las naciones temblaban. ¿Por qué, hermano? No era porque ustedes son más fuertes que ellos, sino porque Jehová, dice, hermano, los ha querido librar. Y por la promesa que juró a nuestros padres, entonces dice, hermano,